Gracia para la humanidad. 23. El Verbo se hace Cordero. Aun cuando es solo para un juego, cuando alguien se sacrifica es asunto de admiración, ya que nuestra naturaleza humana es la de no ceder en cuanto a nada. Hoy vamos a hablar sobre cuando el Verbo, Jesucristo, se convirtió en el Cordero que quita el pecado de todo aquel que cree. Es la historia de la cruz y el cumplimiento del plan eterno. Es el sacrificio más grande que hubo, el sacrificio de Dios, cuando Él se dio a la muerte para ganarnos la vida. Juan 18:11. Al final de la lección anterior vimos a Jesús en el huerto de Getsemaní, en el monte de los olivos, postrado en la oscuridad orando al Padre y rogándole dejar pasar de él la copa, si fuera posible. Imagínese la angustia del momento, sin embargo, estaba dispuesto a tomarla, solamente porque la voluntad del Padre así lo determinaba. Hoy veremos exactamente cuál era la copa que Dios le mandó a tomar. Rápidamente los soldados del Sanedrín, con la ayuda de Judas el traidor, llegaron hasta el huerto de Getsemaní y se llevaron a Jesús. Lo condujeron primeramente ante Anás, suegro de Caifás el sumo sacerdote. Juan 18 del 12 al 24. Los juicios, uno religioso y dos políticos, ante el Sanedrín. Luego Anás lo envió a Caifás, quien de forma inmediata reunió al Sanedrín y a algunos principales sacerdotes. El Sanedrín era un grupo de 71 ancianos y maestros de la ley que gobernaban a los judíos a nivel tanto civil como religioso. Esta reunión fue citada en contra de sus propias leyes, puesto que tuvo lugar durante la fiesta de la Pascua, la cual debía celebrarse por 7 días consecutivos, y además en secreto y en el transcurso de la noche, en lugar de reunirse de día tal y como lo acostumbraban hacer. Mateo 26 del 54 al 68. En el versículo 63, el sumo sacerdote insta a Jesús a responderle si él era el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Cuando el sumo sacerdote instó a Jesús para que le respondiera si él era el Cristo, el Señor insinuó afirmativamente diciendo, tú lo has dicho. Algunos argumentan que Jesús nunca dijo que era el Mesías, pero en muchas ocasiones, como por ejemplo en esta, las profecías acerca del Mesías prometido se cumplieron en Cristo. Y es más, Jesús los animó, mostrándoles que algún día iban a poder comprobar que era cierto cuando lo vieran, sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Versículo 64. Él es el Mesías, y aunque no fuera muy claro para ellos en este momento, cuando Cristo vuelva, estarán muy arrepentidos por su incredulidad. ¿De qué hablaba Jesús al decir que iban a verlo viniendo en las nubes? Zacarías 12 del 10b al 11a dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén. Algún día, en el futuro, Jesús volverá de nuevo, y cuando esto ocurra, todo Israel lo verá y entenderá que Él era aquel a quien sus antepasados había rechazado y condenado a la muerte, y llorarán en ese día por haberlo rechazado. Cuando Jesús insinuó a Caifás que él era el Mesías, el sumo sacerdote escuchó la respuesta que esperaba para poder condenarlo. Pues para ellos esta afirmación era una blasfemia. Entonces comenzaron a escupirlo en el rostro y a darle puños y a ofetearlo, porque estaban convencidos de que merecía morir inmediatamente. Pero había un problema, no podían hacerlo en ese momento por causa de la multitud, así que tuvieron que apelar a otro recurso, convencer a los romanos de que Jesús merecía morir. Para lograr eso, muy de mañana, lo llevaron ante Poncio Pilato, el gobernador romano sobre Judea. Ante Pilato y Herodes. Lucas 23, 1 al 25. Judas se ahorca. Mateo 27, 1 al 10. El azoto. Marcos 15, 15. Y la burla. Mateo 27, 26 al 31. La crucifixión. La muerte por cruz.
La crucifixión es una forma cruel de ejecución. Estaba generalmente reservada para esclavos y rebeldes. Las víctimas a menudo eran brutalmente azotadas, luego desnudadas y atadas a vigas con clavos cuadradas de hierro forjado. Se atravesaban en el patíbulo y cortaban el nervio mediano, causando un dolor punzante. Los pies se apilaban uno contra el otro, contra el estaticelo vertical, y se clava una espiga a través de ambos arcos. Allí el criminal se colgaba, expuesto a los elementos y al desprecio y burla lanzada contra él por los soldados y transeúntes burlones. La muerte es agonizante y lenta, como resultado de una conmoción, exposición y finalmente asfixia. La cruz contrae el diafragma, dificultando la respiración. La única forma de exhalar y respirar otra vez es por presionar las uñas en las muñecas y empujar hacia abajo con las piernas, impulsando el peso completo de la víctima contra el muelle de espinas, cediendo sus arcos y haciendo que su carne flagelada, colgando en cintas de su espalda, roce contra la madera harapienta. El esfuerzo agonizante podría continuar por días. Cuando el cansancio eventualmente alcanza a la víctima, se sofoca. Las piernas rotas con misericordia apresuraban la muerte. The Story of Reality. Traducción mía. Mateo 27, 32 al 37. Los soldados apostaron su ropa. Mateo 27, 38, 44. La oposición se burla de Jesús, diciéndole que si realmente era el Hijo de Dios, entonces debería salvarse y bajarse de la cruz. ¿Por qué Jesús no aceptó el desafío? Después de todo, si lo hacía, podía demostrarles más fácil y rápidamente que Él era Dios. Sus opositores ya habían visto lo suficiente como para poder creer en su deidad. En este momento a Jesús no le interesaba que su divinidad fuera más evidente. De todos modos, cuando el Señor resistió bajar de la cruz, ratificó una vez más que Él sí era Dios, puesto que continuó con su misión como el Mesías y se dejó crucificar. El hecho mismo de la crucifixión, que incluía burlas, el maltrato físico y la soledad, fueron parte de la copa que Jesús tuvo que tomar. Ya había decidido que iba a hacer la voluntad del Padre, puesto que era más importante que sus propios deseos de evitar esta copa amarga del sufrimiento. ¿Por qué? Juan 3:16 contesta muy bien la pregunta. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que fue porque Dios nos ama. Hebreos 12:2 también añade, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Así que también fue porque le esperaba el gozo de recibirlo comprado por su sangre, nosotros. Lucas 23, 39 al 43, Mateo 27, 44. Estos dos ladrones comenzaron a injuriarle, igual que la mayoría del gentío, pero por alguna razón uno de los dos de repente cambió de actitud y reprendió al otro. Después le hizo una petición sorprendente a Cristo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esta solicitud dio evidencias de una fe que nació en él allí, en esa cruz. ¿Cómo respondió Jesús a esta petición? Respondió con gracia. Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Con estas pocas palabras le decía, no voy a esperar hasta el día en que vuelva a la tierra para establecer mi reino. Me voy a acordar de ti hoy. Y por eso te prometo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El ladrón justificado no pudo bajarse de su cruz para hacer obras, pero fíjese que aún sin obras quedó justo solo por creer en Cristo. Dos puertas. Mateo 7, 13 al 14.
Estos dos ladrones escogieron dos diferentes puertas hacia la eternidad. Jesús enseñó que existen dos puertas, una ancha, la puerta de los que se justifican, y una angosta, la puerta de la fe. El ladrón que creyó entró por la puerta angosta que lleva al cielo. El otro escogió la puerta ancha que lleva a la destrucción o al infierno. Deuteronomio 30:19. Desamparado. Mateo 27:45 al 49. Cuando Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, estaba citando el Salmo 22:1. Pero, ¿qué quiso decir? Segunda de Corintios 5:21. Jesús sufrió mucho dolor y burla aquel día, pero comparados con estos últimos minutos, el dolor y el escarnio no fueron nada para él. Como se explica en ese versículo, Jesús fue hecho pecado. Significa que se hizo sustituto sacrificial por el pecado. Fue como si todos los pecadores estuvieran en la cruz muriendo en él. En este momento Jesús era el Cordero perfecto que se entregaba en el altar, donde el Padre tuvo que desampararlo, porque Dios odia el pecado, y lo que veía en Cristo era el pecado de toda la humanidad, y entonces tuvo que romper la comunión con su propio Hijo amado. El hacerse pecado y a la vez perder la comunión con su Padre, aunque fue solo por un momento, era la parte más cruel, dolorosa y desgarradora para Jesús. Teniendo en cuenta lo que dice 2 Corintios 5:21, ¿para qué tuvo que sufrir Jesús hasta el punto de hacerse pecado en la cruz? Jesús lo hizo para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tengo sed. Juan 19:28 al 30. Este testimonio de Juan menciona dos oraciones significantes dichas por Jesús en la cruz. Antes de su muerte, dio a conocer a los romanos que tenía sed. Jesús dijo esto para cumplir la profecía del Salmo 69:21. Lo cierto es que bajo tales condiciones era obvio que tuviera sed, pero en vez de agua le dieron a beber vinagre. Consumado es. Juan 19:30. Después de tomar el vinagre, Jesús habló de nuevo diciendo, consumado es. ¿De qué estaba hablando? ¿Qué fue lo que quedó consumado? Tetelestai. Clavado en la parte superior de la cruz había un aviso oficial llamado titulus. Es una declaración pública del crimen de sedición de Jesús que se publica en el lugar de castigo. Dice, este es Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. La cruz es el castigo por ese crimen y el pago de la deuda de Jesús con el César. Cuando se adquiriera una deuda en el primer siglo, se hacía un certificado de la deuda, muy parecido al aviso sobre la cabeza de Jesús. Cuando la obligación fue resuelta, se resolvió oficialmente con una sola palabra griega colocada en el rostro del pergamino, tetelestai. Significaba completado, pagado, terminado, hecho. Los arqueólogos han desenterrado antiguos recibos que fueron cancelados de esta manera usando la palabra tetelestai o su abreviatura. Sin embargo, ser el rey de los judíos no es el verdadero crimen que pagó Jesús. Oculto para todos, pero para el Padre, hay otro certificado clavado, por así decirlo, en esa misma cruz. La historia dice que es un registro no de la deuda de Jesús, sino de una hoja de antecedentes penales de algún tipo, que consiste en decretos contra nosotros, es decir, en contra de usted y de mí. Es un registro de las deudas que se mostrarán ante el mundo al final de la historia en un gran juicio de todos los muertos que se paran ante un imponente trono blanco y son enjuiciados. Cada uno de los muertos es juzgado por su propio comportamiento, no mediante la comparación de una persona con otra, sino simplemente mediante un recuento crudo de la conducta de cada persona registrada
en libros abiertos para que todos lo vean. Cada fechoría ha sido registrada, cada pecado ha sido grabado y cada palabra descuidada ha sido anotada. En la oscuridad que envuelve el Calvario, desde la 6ª hora hasta la 9ª, se está produciendo una transacción divina. Jesús hace un intercambio con el Padre, castigo adecuado para todos los crímenes de toda la humanidad. Cada asesinato, cada robo, cada mirada lujuriosa, cada acto oculto de vicio, cada modesto momento de orgullo, cada acto monstruoso de maldad, castigo adecuado para cada crimen de cada hombre o mujer que haya vivido. Jesús tomó sobre sí mismo como si fuera culpable de todo. Al final la cruz no prevalece. Podría decirse que Jesús no muere para exposición, pérdida de sangre o asfixia. Más bien, cuando se realiza el pago completo, cuando se desvanece la última deuda de aquellos que confían en Él, cuando la justicia de Dios está completamente satisfecha, Jesús simplemente despide su espíritu en manos del Padre y muere. Pero antes de hacerlo, una sola palabra cae de sus labios. Es la palabra de Telestai. No lo malentiendas, sin embargo. Es cierto que la prueba está hecha, pero el Hijo de Dios se regocija no porque se ha terminado, celebra más bien lo que se ha logrado. Sus palabras significan, ha sido y permanecerá para siempre terminado. No se trata de que el tormento de Cristo simplemente ha terminado. Su objetivo ha sido alcanzado, su tarea se ha logrado. La transacción divina está completa. Jesús toma nuestra culpa. Tomamos su bondad. Ese es el oficio y su efecto se extiende continua y seguirá para siempre cambiando el mundo. The Story of Reality, traducción mía. El sacrificio ya había sido hecho. No quedaba más por hacer sino morir. La copa, antes llena, se vació con este último trago. Entregó su espíritu. Mateo 27, 50 al 51a. El versículo 50 dice que Jesús clamó a gran voz. Pero, ¿qué fue lo que dijo? Lucas 23, 46. Nos responde, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El pasaje en Mateo dice que después de este clamor, Él entregó el espíritu. ¿Qué significa eso? Hemos visto de manera rápida lo sucedido en ese día en que Jesús fue crucificado, pero todo esto duró en realidad 9 horas, en las cuales Jesús estuvo allí en la cruz, clavado, donde hubiera podido cancelar todo el asunto, en cualquier momento bajando de ella, completamente sano, hubiera podido quedarse en la cruz todo el tiempo que quería, sin necesidad de morir porque Él es Dios. Durante todo el sufrimiento Jesús tuvo control total sobre su propia muerte y no falleció sino hasta el momento en que Él decidió hacerlo. Se entregó su espíritu al Padre y después le permitió a su espíritu dejar su cuerpo. ¿Puede usted hacer esto? Podemos intentar suicidarnos, pero no podemos decidir el momento mismo en el cual vamos a morir, tal como lo hizo Jesús, puesto que Él y solamente Él es el Señor de la vida. Hay los que dicen que Cristo en realidad no murió aquel día, que de alguna manera solamente fingió su muerte o pasó a un estado inconsciente temporal. Esto sería realmente increíble de su parte, mostrándose ser Dios de todos modos porque solamente Dios podría aguantar tanto dolor, perder tanta sangre, recibir una lanza en el corazón y luego sobrevivir, algo que nadie que haya sido crucificado ha podido sobrevivir. La Biblia dice que Jesús murió y, aunque es Dios, era necesario que muriera para cumplir con el plan de rescate de la humanidad. Estas personas que tratan de negar su muerte buscan dañar el poder de su gran obra. Al mirar lo que hizo, sin embargo, con honestidad, uno solamente puede concluir: el Hijo de Dios se hizo cordero sacrificial para que yo pudiera ser hecho hijo de Dios también. El velo roto, Mateo 27:51. Dice que el velo del templo
se rasgó en dos de arriba a abajo. ¿Cómo pasó esto? ¿Quién lo hizo? La única explicación es que Dios rompió el velo en dos. Nadie más es capaz de hacerlo de esta manera, desde arriba hacia abajo. Además era una cortina muy gruesa, 10 centímetros, y alta, 18 metros, aún para romperla de abajo hacia arriba con las manos. Pero, ¿por qué lo hizo? Uno, para confirmar el nuevo pacto. Regresemos un poco en la historia para poder explicar mejor. Recordemos el tabernáculo en el desierto y el templo en Jerusalén. Ambos sitios tenían el mismo propósito, ser un lugar especial de adoración al Dios vivo. Ambos se dividían en tres partes: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y existía un velo que separaba al lugar santo del lugar santísimo, que era una cortina gruesa y pesada. Dentro del lugar santísimo estaba el arca del pacto. El arca del pacto tenía una tapa llamada propiciatorio, y encima de ella estaban dos querubines de oro, figura de seres angelicales. Cuando llegaba el día de la propiciación, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con la sangre del becerro y del macho cabrío sacrificados, y la rociaba sobre el propiciatorio, esparciéndola con su dedo 7 veces. Esto representaba la expiación por el pecado del pueblo. Todo lo del pacto antiguo estaba simbolizado allí en el lugar santísimo: la ley, el arca y el sacrificio de los animales. Pero a través de su muerte Jesús estableció un nuevo pacto con su cuerpo y con su sangre, que fue derramado en la cruz. Cuando celebró con sus discípulos la última cena, Jesús habló de esto y luego se los cumplió en el momento de su sufrimiento y muerte. Dios rompió el velo para mostrar que un nuevo pacto inició y que el sacrificio de los animales ya no era necesario para expiar los pecados. 2. Para demostrar el acceso directo a la presencia de Dios. En las épocas del tabernáculo y el templo de Dios se presentaba solamente en el lugar santísimo, y un velo oscuro y grueso separaba a los hombres de Dios. Cuando Cristo murió en la cruz, Dios rasgó el velo en dos para mostrar que desde ese momento en adelante el hombre podía entrar directamente a su presencia, gracias al nuevo pacto. El acceso directo a la presencia de Dios ya ha sido establecida. Se rasgó el velo para celebrar la victoria. Además, el velo fue rasgado en dos para hacerle saber a aquella serpiente de Edén, el diablo, que ya había sido derrotado. Todas sus maquinaciones e intentos por destruir a Cristo fueron en vano, pues finalmente Dios lo venció, y con todo este proceso le comunicó: mire, usted perdió, usted lo hirió en el calcañar con los clavos, pero Él le ha pisoteado a usted en la cabeza. Léalo de nuevo en Génesis 3:15. El pecado y Satanás recibieron el golpe fatal, y para celebrarlo Dios rompió la vieja cortina con toda su fuerza. Primera de Juan 3:8b dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué quiere decir la expresión las obras del diablo? Satanás tomó el control sobre el dominio de la tierra cuando Adán y Eva pecaron en el huerto. Desde ese mismo momento los hombres andaban en oscuridad. Para rescatar la humanidad entera de ese yugo, Jesús tenía que arreglar todo el daño causado desde el principio. Él vino para revertir las consecuencias del pecado, que son la muerte física y la segunda muerte, y para retomar lo que por derecho propio era suyo, y así mostrarle al hombre el camino, a través del cual podía recibir el perdón de sus pecados. Su muerte en la cruz logró esto para cada uno de nosotros. Ahora, de nosotros depende si entramos por el camino que Él proveyó a través de su muerte, camino que uno comienza a andar cuando cree en Él. Dios celebró la victoria no solamente rasgando el velo en dos, sino también haciendo temblar la tierra y abriendo algunas tumbas. Mateo 27, 51b al 53.
eso como símbolo de la victoria sobre la muerte misma. Se hizo un intercambio, Apocalipsis 20, 11 al 15. Los teólogos usan diferentes palabras para describir diferentes aspectos de lo que sucedió en el único acto de sumisión y sacrificio de Cristo que le costó la vida. Usan términos como justificación o sustitución o redención o propiciación, y cada uno es rico con significado propio, y esa riqueza es digna de explorar y reflexionar. Pero ahora, sin embargo, simplemente lo llamaremos lo que los cristianos del pasado lo han llamado, el intercambio maravilloso. La historia bíblica lo expresa de esta manera. Dios hizo que el que no tenía pecado fuera hecho pecado por nosotros, para que en él pudiéramos convertirnos en la justicia de Dios, y porque también Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y en él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, de acuerdo con las riquezas de la gracia de Dios, y muchas otras declaraciones como esta. El dolor de la cruz palidece frente a una angustia mayor. Hay un tormento más profundo que no se puede ver, uno que ninguna película puede capturar y ninguna palabra puede expresar adecuadamente. Es más insoportable que los clavos que fijan el cuerpo de Jesús a las maderas, más terribles que las pestañas que arrancan su carne de su cuerpo. Es una agonía oscura, terrible e incalculable, una miseria infinita, mientras Dios Padre desata su furia sobre su Hijo sin pecado, como si Jesús fuera culpable de un mal inmensurable. ¿Por qué castiga al inocente? Hay una razón para este oscuro evento al final de la historia. Como hemos visto, si Dios es bueno, debe castigar al culpable, y si es bueno, puede castigar solo a los culpables. Debería quedar claro entonces que la bondad de Dios es una buena noticia para los inocentes, pero no es una buena noticia para los transgresores de la ley, los injustos y pecadores. Ahora, eso puede ser reconfortante para aquellos que cuentan con que les vaya bien en la evaluación final, pero eso es solo porque no se dan cuenta de cómo se verán sus vidas realmente cuando la luz brilla intensamente en cada esquina y acto y motivo y deseo que se revelará ante Dios y el mundo. Eche un vistazo rápidamente alrededor de una habitación con poca luz, y todo puede parecer en orden. Sin embargo, encienda una lámpara brillante en las esquinas o debajo del sofá y verá una vista diferente. De la misma manera, nadie encontrará refugio en su propio mérito, ya que todas las cosas ocultas serán reveladas, y la historia es bastante clara en este punto. En la cuenta final se mostrará que cada hombre es un deudor a Dios, algo que cada uno de nosotros ya conoce en lo más profundo de nuestros corazones. Ante ese trono blanco, cada persona que es juzgada por su propio comportamiento es declarada culpable. El registro en los libros silencia cada apelación. Será claro para todos que Dios es justificado cuando habla y es irreprensible cuando juzga. Los libros no dejan lugar para el debate. No hay motivo para la petición sobre la declaración de culpabilidad. Nadie escapa al veredicto de culpabilidad, excepto aquellos cuyos nombres están escritos en el otro libro, que también se abre, el libro de la vida. Los que figuran allí son tan culpables como el resto, sin duda, pero su deuda no se mantiene en su cuenta, ya ha sido pagado. Los archivos, las listas de decretos contra ellos han sido clavados en la cruz de Jesús, su pesada crónica de ofensas puestos en Cristo mismo. Jesús nos dijo que oremos, Padre, perdónanos nuestras deudas. Así es como Dios puede hacer eso. The Story of Reality, traducción mía. En el próximo estudio miraremos lo que pasó después de su muerte.